Las aventuras de Sherlock Holmes. Por Arthur Conan Doyle. La aventura del carbúnculo azul. Había visitado a mi amigo Sherlock Holmes la segunda mañana después de Navidad, con la intención de desearle las felicitaciones de la temporada. Estaba recostado en el sofá con una bata púrpura, un estante para pipas a su alcance a la derecha y un montón de periódicos matutinos arrugados, evidentemente recién estudiados, al alcance de la mano. Al lado del sofá había una silla de madera, y en el ángulo del respaldo colgaba un sombrero de fieltro muy cutre y de mala reputación, muy desgastado y agrietado en varios lugares. Una lente y unas pinzas colocadas sobre el asiento de la silla sugerían que el sombrero había sido suspendido, de esta manera con fines de examen, que no están enteramente desprovistos de interés e incluso de instrucción. Me senté en su sillón y me calenté las manos ante el crepitante fuego, porque había empezado una fuerte escarcha y las ventanas estaban cubiertas de cristales de hielo. Misma categoría inocente. ¿Conoce a Peterson, el comisario? En compañía de un buen ganso gordo, que, sin duda, se está asando en este momento delante del fuego de Peterson. Los hechos son los siguientes: alrededor de las 4 de la mañana de Navidad, Peterson, que, como usted sabe, es un hombre muy honesto este muchacho, que regresaba de una pequeña alegría y se dirigía a casa por Tottenham Court Road, vio frente a él, a la luz de gas, a un hombre alto, que caminaba ligeramente tambaleante y llevaba un ganso blanco al hombro. Al llegar a la esquina de Goodge Street, se produjo una pelea entre este desconocido y un pequeño grupo de matones. Uno de estos últimos le arrancó el sombrero al hombre, sobre el cual levantó su bastón para defenderse, y, blandiéndolo por encima de su cabeza, rompió el escaparate detrás de él. Peterson se había apresurado a proteger al extraño de sus agresores, pero el hombre, sorprendido por haber roto la ventana, y al ver a un hombre uniformado y con aspecto de oficial correr hacia él, dejó caer su ganso, huyó y desapareció en medio del laberinto de callejuelas que se extienden al final de Tottenham Court Road. Los rudos también habían huido ante la aparición de Peterson, de modo que quedó en posesión del campo de batalla, y también del botín de la victoria en forma de este sombrero maltrecho y un impecable ganso de Navidad. ¿Devueltos a su dueño? Es cierto que para las señoritas Henry Baker estaba impreso en una pequeña tarjeta atada a la pata izquierda del pájaro, y también es cierto que las iniciales HB son legibles en el forro de este sombrero, pero como hay miles de Bakers, y algunos cientos de Henry Bakers en esta ciudad nuestra, no es fácil restaurar la propiedad perdida de cualquiera de ellos. Sabiendo que hasta los problemas más pequeños me interesan. Hemos conservado el ganso hasta esta mañana, cuando hubo señales de que, a pesar de la ligera helada, sería bueno comerlo sin demoras innecesarias. Su descubridor se lo ha llevado, pues, para cumplir el destino último de un ganso, mientras yo conservo el sombrero del caballero desconocido que perdió su cena de Navidad. ¿No hizo publicidad? No. Entonces, ¿qué pista podrías tener sobre su identidad? Solo la que podamos deducir. ¿De su sombrero? Precisamente. Pero estás bromeando. ¿Qué puedes deducir de este fieltro viejo y maltratado? Ya conoces mis métodos. ¿Qué puede usted deducir sobre la individualidad del hombre que ha usado este artículo, el peor desgaste? El forro había sido de seda roja, pero estaba bastante descolorido. No había ningún nombre del fabricante, pero, como Holmes había observado, las iniciales B. Algunos intentan ocultar las manchas descoloridas untándolas con tinta. Sin embargo, no logras razonar a partir de lo que ves. Eres demasiado tímido a la hora de sacar conclusiones. Entonces, por favor, dime qué es lo que puedes inferir de este sombrero. Lo cogió y lo miró con la peculiar manera introspectiva que le caracterizaba. Que el hombre era muy intelectual es, por supuesto, evidente a primera vista, y también que en los últimos 3 años gozaba de una posición bastante acomodada, aunque ahora ha atravesado días malos. Tenía previsión, pero ahora tiene menos que antes, lo que apunta a un retroceso moral que, si se considera junto con la decadencia de su fortuna, parece indicar alguna influencia maligna, probablemente la bebida, actuando sobre él. Esto también puede explicar el hecho obvio de que su esposa ha dejado de amarlo. Hombre que lleva una vida sedentaria, sale poco, no ha recibido ningún entrenamiento, es de mediana edad,
Tiene el pelo canoso, que se ha cortado en los últimos días y que unta con crema de tila. Estos son los hechos más patentes que se pueden deducir de su sombrero. Además, dicho sea de paso, que es extremadamente improbable que haya instalado gas en su casa. ¿Sin duda estás bromeando, Holmes? En absoluto. Es posible que incluso ahora, cuando te doy estos resultados, no puedas ver cómo se alcanzan. Por ejemplo, ¿cómo dedujiste que este hombre era intelectual? Por respuesta, Holmes se puso el sombrero en la cabeza. Le llegó justo hasta la frente y se posó sobre el puente de la nariz. Un sombrero hace 3 años, y desde entonces no ha tenido sombrero. Entonces seguramente ha caído en el mundo Sherlock Holmes. Se rió. Y no se ha molestado en sustituirlo. Es evidente que ahora tiene menos previsión que antes. Lo que es una clara prueba de que su naturaleza se está debilitando. Por otra parte, ha tratado de disimular algunas de estas manchas en el fieltro frotándolas con tinta, lo cual es señal de que no ha perdido del todo el respeto por sí mismo. La lente revela un gran número de puntas de cabello, limpiamente cortadas por las tijeras del barbero. Todas parecen adhesivas y hay un claro olor a crema de calorías. Este polvo, como observaréis, no es arenoso, polvo gris de la calle, sino el esponjoso polvo marrón de la casa, lo que demuestra que ha estado colgado en el interior la mayor parte del tiempo, mientras que las marcas de humedad en el interior son prueba positiva de que quien lo llevaba transpiraba muy abundantemente, y por lo tanto, apenas podía estar en el mejor de los entrenamientos. Su sombrero en una mano y una vela apagada en la otra. De todos modos, nunca le salieron manchas de sebo con un chorro de gas. ¿Estás satisfecho? Pero como acaba de decir que no se ha cometido ningún delito ni se ha causado ningún daño salvo la pérdida de un ganso, todo esto parece más bien un desperdicio de energía. Sherlock Holmes había abierto la boca para responder cuando la puerta se abrió de golpe y Peterson, el portero, entró corriendo en el apartamento con las mejillas sonrojadas y el rostro de un hombre aturdido por el asombro. Jadeó. Holmes se giró en el sofá para ver mejor el rostro emocionado del hombre. Extendió la mano y mostró en el centro de la palma una piedra azul brillantemente centelleante, bastante más pequeña que un frijol, pero de tal pureza y resplandor que centelleaba como un punto eléctrico en el oscuro hueco de su mano. Sherlock Holmes se incorporó con un silbido. Dijo, «Esto es realmente un tesoro. Supongo que sabes lo que tienes». Eyaculé. No dentro de una 20ª parte del precio de mercado. El portero se dejó caer en una silla y nos miró a uno y a otro. Creo que aquí tengo alguna explicación del asunto. Hurgó entre sus periódicos, hojeando las fechas, hasta que al fin alisó uno, lo dobló y leyó el siguiente párrafo. El día 22, extrajo del joyero de la condesa de Morcar la valiosa gema conocida como carbunclo azul. James Ryder, mayordomo del hotel, declaró que había acompañado a Horner hasta el vestidor de la condesa de Morcar el día del robo para soldar la segunda barra de la reja, que estaba suelta. Había permanecido con Horner algún tiempo, pero finalmente lo llamaron. Descubrió que Horner había desaparecido, que habían forzado la cómoda y que el pequeño cofre de tafilete en el que, como se supo más tarde, la condesa solía guardar sus joyas, yacía vacío sobre el tocador. Sonó la alarma y Horner fue arrestado esa misma noche, pero la piedra no se pudo encontrar ni sobre su persona ni en sus habitaciones. Catherine Cusack, doncella de la condesa, afirmó haber oído el grito de consternación de Ryder al descubrir el robo y haber entrado corriendo en la habitación, donde encontró las cosas descritas por el último testigo. El inspector Bradstreet, División B, prestó testimonio sobre el arresto de Horner, quien luchó frenéticamente y protestó su inocencia en los términos más enérgicos. Habiéndose presentado pruebas de una condena previa por robo contra el prisionero, el magistrado se negó a procesar sumariamente el delito, y lo remitió a la audiencia. Horner, que había mostrado signos de intensa emoción durante el proceso, se desmayó al concluir y fue sacado del tribunal. Hasta aquí el tribunal de policía, dijo Holmes, pensativo, dejando a un lado el papel. La cuestión que ahora debemos resolver es la secuencia de acontecimientos que van desde un joyero saqueado en un extremo hasta el buche de un ganso en Tottenham Court. Camino al otro. Verá, Watson,
Nuestras pequeñas deducciones han asumido de pronto un aspecto mucho más importante y menos inocente. Aquí está la piedra vino del ganso, y el ganso vino del señor Henry Baker, el caballero del sombrero malo y todas las demás características con las que los he aburrido. Así que ahora debemos dedicarnos muy seriamente a encontrar a este caballero y determinar qué papel ha desempeñado en este pequeño misterio. Para lograrlo, primero debemos probar los medios más simples, y estos se encuentran sin duda en un anuncio en todos los periódicos vespertinos. Si esto falla, recurriré a otros métodos. Ahora bien, encontrados en la esquina de Goodge Street, un ganso y un sombrero de fieltro negro. El señor Henry Baker puede obtener lo mismo presentando su solicitud a las 6:30 esta tarde en 221B, Baker Street. Eso es claro y conciso. ¿Pero lo verá? Bueno, seguramente estará atento a los periódicos, ya que, para un hombre pobre, la pérdida fue grande. Era evidente que estaba tan asustado por su mala suerte al romper la ventana y por la aproximación de Peterson, que no pensó más que en huir, pero desde entonces debió lamentar amargamente el impulso que le hizo dejar caer su pájaro. Luego, nuevamente, la introducción de su nombre hará que lo vea, pues todos los que lo conocen dirigirán su atención a él. Aquí está, Peterson, vaya a la agencia de publicidad y haga que publiquen esto en los periódicos de la tarde. ¿En cuáles, señor? Oh, en el Globe, Star, Pall Mall, St. James Gazette, Evening News, Standard. Hecho, y cualquier otra que se le ocurra. ¿Y esta piedra? Gracias. Y le digo, Peterson, que cuando regrese compre un ganso y déjelo aquí conmigo, porque debemos tener uno para dárselo a este caballero en lugar del que su familia está devorando ahora. Cuando el conserje se hubo ido, Holmes tomó la piedra y la puso a contraluz. Por supuesto que es un núcleo y foco de delincuencia. Toda buena piedra lo es. Son los cebos para mascotas del diablo. En las joyas más grandes y antiguas, cada faceta puede representar un hecho sangriento. Esta piedra aún no tiene 20 años. Se encontró en las orillas del río Amoy en el sur de China y se destaca por tener todas las características del carbunco, excepto que es de tono azul en lugar de rojo rubí. A pesar de su juventud, ya tiene una historia siniestra. Ha habido 2 asesinatos, un lanzamiento de vitriolo, un suicidio y varios robos cometidos por este peso de 40 granos de carbón cristalizado. ¿Quién hubiera pensado que un juguete tan bonito sería el proveedor de la horca y la prisión? Ahora lo guardaré bajo llave en mi caja fuerte y le escribiré a la condesa para decirle que lo tenemos. ¿Crees que ese hombre, Horner, es inocente? No puedo decirlo. Bueno, entonces, ¿te imaginas? Que este otro, Henry Baker, tuvo algo que ver con el asunto, más valor que si estuviera hecho de oro macizo. Eso, sin embargo, lo determinaré mediante una prueba muy sencilla si tenemos una respuesta a nuestro anuncio. Pero volveré por la tarde a la hora que usted ha mencionado, porque me gustaría ver la solución de un asunto tan complicado. Ceno a las 7. Creo que hay una becada. Por cierto, en vista de los últimos acontecimientos, tal vez debería pedirle a la señorita Hudson que examine su cosecha. Me había retrasado en un caso, y eran poco después de las 6:30 cuando me encontré de nuevo en Baker Street. Cuando me acercaba a la casa vi a un hombre alto con un sombrero escocés y un abrigo abotonado. Hasta la barbilla esperando afuera en el brillante semicírculo que se proyectaba desde el tragaluz. Justo cuando llegué, se abrió la puerta y estaba el panadero. Es una noche fría y observo que tu circulación está más adaptada al verano que al invierno. Ah, Watson, acabas de llegar en el momento adecuado. ¿Es ese su sombrero, señor Baker? Sí, señor, sin duda es mi sombrero. Era un hombre corpulento, de hombros redondeados, una cabeza enorme y un rostro ancho e inteligente, que descendía hasta una barba puntiaguda de color marrón canoso. Un toque de color rojo en la nariz y las mejillas, con un ligero temblor en la mano extendida, recordó las conjeturas de Holmes sobre sus hábitos. Su levita negra oxidada estaba abotonada justo por delante, con el cuello levantado y sus muñecas larguiruchas. Sobresalía de sus mangas sin rastro de puño o camisa,
hablaba lentamente y entrecortado, eligiendo sus palabras con cuidado, y daba en general la impresión de un hombre de letras y de letras que había sufrido malos tratos a manos de la fortuna. Ahora no sé por qué no hiciste publicidad. Nuestro visitante soltó una risa bastante avergonzada. Los matones que me asaltaron se habían llevado tanto el sombrero como el pájaro. No quería gastar más dinero en un intento desesperado de recuperarlos. Por cierto, en cuanto al pájaro, nos vimos obligados a comerlo. Pero supongo que este otro ganso sobre el aparador, que pesa más o menos el mismo y está perfectamente fresco, responderá igualmente bien a su propósito. Oh, claro, claro, respondió el señor Baker con un suspiro de alivio. Todavía tenemos las plumas, las patas, el buche, etcétera de tu propio pájaro. Así que si lo deseas, pero más allá de eso, apenas puedo ver de qué me van a servir los disjecta membra de mi difunto conocido. No, señor, creo que, con su permiso, limitaré mi atención al excelente pájaro que veo sobre el aparador. Sherlock Holmes me miró fijamente y se encogió ligeramente de hombros. Soy un aficionado a las aves, y rara vez he visto un ganso mejor crecido. El Alpha Inn, cerca del museo, nos encontraremos en el mismo museo durante el día, ¿comprende? Este año, nuestro buen anfitrión, de nombre Windigate, instituyó un club de gansos mediante el cual, a cambio de unos pocos peniques cada semana, cada uno de nosotros recibiría un pájaro en Navidad. Mis peniques fueron debidamente pagados y el resto ya os resulta familiar. Estoy muy en deuda con usted, señor, porque un sombrero escocés no se adapta ni a mi edad ni a mi gravedad. Con una pomposidad cómica, nos hizo una solemne reverencia a ambos y se alejó de su camino. —Baker, ¿tienes hambre, Watson? Nos pusimos los chalecos y nos envolvimos el cuello con corbatas. Afuera, las estrellas brillaban fríamente en un cielo despejado, y el aliento de los transeúntes se convertía en humo como si fueran disparos de pistola. Nuestras pisadas resonaban con fuerza y claridad mientras caminábamos. Atravesamos el barrio de los médicos, Wimpole Street, Harley Street, y así por Wigmore Street hasta Oxford Street. En un cuarto de hora estábamos en Bloomsbury, en el Alpha Inn, que es una pequeña taberna situada en la esquina de una de las calles. Calles que desembocan en Holborn. Holmes abrió la puerta del bar privado y pidió 2 vasos de cerveza al propietario de rostro rubicundo y delantal blanco. Hace solo media hora estuve hablando con el señor Henry Baker, que era miembro de su club de gansos. Sí lo veo. Pero, como ve, señor, esos no son nuestros gansos. ¿De quién, entonces? Bueno, las 2 docenas las compré de un vendedor de Covent Garden. ¿En efecto? Conozco algunos de ellos. ¿Cuál fue? Solo podemos confirmar su culpabilidad, pero, en cualquier caso, tenemos una línea de investigación que la policía ha pasado por alto y que una singular casualidad ha puesto en nuestras manos. Sigámosla hasta el final. Entonces hacia el sur y marcha rápida. Cruzamos Holborn, bajamos por Endell Street y atravesamos un zigzag de barrios marginales hasta Covent Garden Market. Uno de los puestos más grandes llevaba el nombre de Breckinridge, y el propietario, un hombre con aspecto de caballo, rostro afilado y patillas estilizadas, ayudaba a un niño a cerrar las contraventanas. El vendedor asintió y lanzó una mirada inquisitiva a mi compañero. Para mi sorpresa, la pregunta provocó un estallido de ira por parte del vendedor. ¿A los gansos? ¿Y qué tomarás por los gansos? Uno podría pensar que son los únicos gansos en el mundo, al escuchar el alboroto que se hace por ellos. El vendedor se rió entre dientes. El niño trajo un volumen pequeño y delgado y otro grande con el lomo grasiento y los colocó juntos debajo de la lámpara colgante. ¿Esta otra página escrita en tinta roja? Bueno, esa es una lista de los proveedores de mi ciudad. Ahora, mira ese tercer nombre. Léelo en voz alta. Holmes pasó a la página indicada. Sherlock Holmes parecía profundamente disgustado. Sacó un soberano del bolsillo y lo arrojó sobre la losa, volviéndose con el aire de un hombre cuyo disgusto es demasiado profundo para expresarlo con palabras. A unos metros de distancia se detuvo bajo una farola y se rió con esa forma cordial y silenciosa que le era peculiar.
Nos acercamos al final de nuestra búsqueda. Y el único punto que queda por determinar es si debemos ir a ver a la señorita Oakshott esta noche o si debemos reservarlo para mañana. Al darnos la vuelta vimos a un hombrecillo con cara de rata de pie en el centro del círculo de luz amarilla que proyectaba la lámpara oscilante, mientras Breckinridge, el vendedor, encuadrado en la puerta de su puesto, agitaba sus puños ferozmente ante el encogido cifra. ¿Comprarte los gansos? Se abalanzó ferozmente y el interrogador se perdió en la oscuridad. Caminando entre los grupos dispersos de gente que holgazaneaba alrededor de los puestos en llamas, mi compañero rápidamente alcanzó al hombrecillo y le tocó el hombro. Se dio la vuelta y pude ver a la luz de gas que todo vestigio de color había desaparecido de su rostro. Preguntó con voz temblorosa. Su club, del cual el señor Henry Baker es miembro. Sherlock Holmes detuvo un vehículo de 4 ruedas que pasaba. El hombre vaciló por un instante. Las pálidas mejillas del desconocido se sonrojaron. El hombrecillo nos miraba a uno y otro con ojos entre asustados y esperanzados, como quien no está seguro de si está al borde de una ganancia inesperada o de una catástrofe. Luego subió al taxi y al cabo de media hora estábamos de vuelta en el salón de Baker Street. No se había dicho nada durante nuestro viaje, pero la respiración agitada y entrecortada de nuestro nuevo compañero y el apretón y aflojamiento de sus manos hablaban de la tensión nerviosa dentro de él. Dijo Holmes alegremente mientras entrábamos en la habitación. ¿De esos gansos? Ryder se estremeció de emoción, museo. Nuestro visitante se puso de pie tambaleándose y se agarró a la repisa de la chimenea con la mano derecha. Holmes abrió su caja fuerte y levantó el carbunco azul, que brillaba como una estrella, con un resplandor frío, brillante y de múltiples puntas. Ryder se quedó mirándolo con el rostro demacrado, sin saber si reclamarlo o repudiarlo. Un poco más humano. ¡Qué camarones, sin duda! Por un momento se tambaleó y estuvo a punto de caer, pero el brandy le dio un matiz de color a las mejillas y permaneció sentado mirando con ojos asustados a su acusador. Ryder, ¿de esta piedra azul de la condesa de Morcars? Entonces, hiciste un pequeño trabajo en el baño de mi señora, tú y tu cómplice Cusack, ¿y conseguiste que él fuera el hombre enviado a buscar? Luego, cuando se hubo ido, saqueaste el joyero, diste la alarma, e hice arrestar a este desafortunado hombre. Entonces, gritó. No, dijo Holmes con severidad. Esperanza de seguridad. Ryder se pasó la lengua por los labios resecos. No había ningún lugar en el hotel donde fuera seguro. Salí, como si tuviera algún encargo, y me dirigí a la casa de mi hermana. Ella se había casado con un hombre llamado Oakshott y vivía en Bristol Road, donde engordaba aves. Durante todo el camino, todos los hombres que encontré me parecieron policías o detectives y, a pesar de que era una noche fría, el sudor me corría por la cara antes de llegar a Bristol Road. Mi hermana me preguntó qué me pasaba y por qué estaba tan pálido, pero le dije que me había molestado el robo de las joyas en el hotel. Luego salí al patio trasero y fumé en pipa y me pregunté qué sería mejor. Un día me conoció y empezó a hablar sobre las costumbres de los ladrones y cómo podían deshacerse de lo que robaban. Sabía que sería sincero conmigo, porque sabía una o dos cosas sobre él, así que decidí ir directamente a Kilburn, donde vivía, y confiarle mi confianza. Me mostraría cómo convertir la piedra en dinero. ¿Pero cómo llegar a él de forma segura? Pensé en las agonías que había pasado al regresar del hotel. En cualquier momento podrían detenerme y registrarme, y allí estaría la piedra en el bolsillo de mi chaleco. En ese momento estaba apoyado contra la pared y mirando los gansos que se paseaban alrededor de mis pies, y de repente se me ocurrió una idea que me mostró cómo podría vencer al mejor detective que jamás haya existido. Piedra a Kilburn. Había un pequeño cobertizo en el patio, y detrás de él conduje uno de los pájaros, uno grande y bonito, blanco, con la cola barrada. Lo atrapé, le abrí el pico y tiré la piedra hacia abajo. Su garganta hasta donde podía alcanzar mi dedo. El pájaro dio un trago y sentí que la piedra pasaba a lo largo de su garganta hasta su buche. Pero la criatura aleteaba y luchaba, y mi hermana salió para saber qué pasaba. Cuando me volví para hablar con ella, el bruto se soltó y revoloteó entre los demás.
dice ella. Es el grande y blanco que está allá. Hay 26, lo que hace uno para usted, otro para nosotros y 2 docenas para el mercado. ¿Cuál es lo que quieres entonces? Mátalo y llévalo contigo. Se rió hasta que se atragantó, cogimos un cuchillo y abrimos la oca. Mi corazón se hizo agua, porque no había señales de la piedra y supe que había ocurrido algún terrible error. Dejé el pájaro, corrí hacia mis hermanas y corrí al patio trasero. Allí no se veía ni un pájaro. Había 2 de cola barrada y nunca pude distinguirlos. Se había ido. Ustedes mismos lo escucharon esta noche. Bueno, él siempre me ha respondido así. Mi hermana piensa que me estoy volviendo loco. A veces pienso que soy yo mismo. Y ahora yo mismo soy un ladrón marcado, sin haber tocado jamás la riqueza por la que vendí mi carácter. Dios me ayude. Dios me ayude. Estalló en sollozos convulsivos, con el rostro enterrado entre las manos. Hubo un largo silencio, roto solo por su respiración agitada y por el golpeteo medido de las yemas de los dedos de Sherlock Holmes. En el borde de la mesa. Entonces mi amigo se levantó y abrió la puerta. Dijo él. Y no hicieron falta más palabras. Hubo una carrera, un estrépito en las escaleras, el portazo de una puerta y el crujiente repiqueteo de pasos corriendo desde la calle. Lo conviertes en un pájaro carcelario de por vida. Además, es la época del perdón. El azar ha puesto en nuestro camino un problema muy singular y caprichoso, y su solución es su propia recompensa. Si tienes la bondad de tocar la campana, doctor, comenzaremos otra investigación en la que también un pájaro será el protagonista principal. Gracias por acompañarnos en las aventuras de Sherlock Holmes. En el Carbúnculo Azul. Por Arthur Conan Doyle. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.